Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos en Hostel Tour una entrevista bastante especial, porque hoy la noticia no tiene que ver con la coyuntura. Hoy la noticia tiene que ver con repensar, hacer una pausa y repensar un poco las organizaciones, los modelos de liderazgo, cosas que a veces en la vorágine de estos tiempos se dejan de lado. En las empresas uno está más pendiente de tapar los huecos, de tratar de subsistir y a veces encontrar los caminos para lograrlo es un proceso un poquito más profundo, pero hoy hay profesionales que se dedican exclusivamente a eso, como Lizzy Senabre, que nos está acompañando hoy. Ella es coach organizacional, es una especialista en hacerle descubrir a los empresarios y a los líderes distintas alternativas para autoevaluarse, para encontrar vías de renovarse, de transformarse y en definitiva de crecer, que es lo que buscan todas las organizaciones. Ahora la voy a saludar y le voy a dar paso a ella para que nos explique un poco mejor esto, pero les quiero contar también que tiene una amplia trayectoria en el sector turístico. Ella trabajó durante muchos años en el Instituto Nacional de Promoción Turística de la Argentina, en el IMPROTUR, específicamente en el área de turismo de reuniones. Trabajó en el ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires, formó parte del comité organizativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, también en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a pesar de su juventud, un amplísimo currículum en la industria turística y en el trabajo en el sector público y en el sector privado. ¿Qué tal, Lizzy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Un gusto poder participar de este espacio y que vengo siguiendo también con mucho gusto, así que gracias por la invitación. Mi idea era que vos hablaras la mayor parte del tiempo, pero tengo que presentarte. Tenía que contar todo esto porque es importante para entender de dónde viene o en qué también te basás más allá de tus estudios para poder contarnos lo que nos vas a contar hoy. Y yo lo primero que te quería preguntar es, en medio de esta coyuntura, esto que explicaba, comentaba recién, las organizaciones están muy pendientes del día a día, de tratar de subsistir. ¿Qué se puede hacer hoy? O sea, el líder de una organización, quien está al mando, quien tiene que tomar las decisiones, coordinar los equipos, ¿puede hacer algo o está completamente atado a la coyuntura? Bueno, qué linda pregunta, es algo que recibimos también mucho en estas reuniones que estamos manteniendo con clientes actualmente. Para nosotros, digamos, el juego se terminó cuando el empresario ya dice que se terminó, ¿no? Para nosotros nos gusta ver siempre la posibilidad, la mejor versión en las organizaciones en las que trabajamos. Me gustaría como compartirles primero un primer concepto sobre el cual trabajamos en el coaching, que puede ser muy útil en esta etapa y en todas, pero particularmente en esta etapa de crisis que estamos atravesando mundial, que tiene que ver con lo que llamamos la brecha, ¿sí? Para eso, en general, cuando vamos a las organizaciones, ¿no? Hacemos nuestros primeros contactos, les preguntamos a los empresarios, bueno, contanos, ¿no? ¿Cuál es tu estado actual? ¿Cuáles son los logros, los resultados que estás obteniendo hoy? ¿Cuáles son las acciones que estás llevando adelante? Y qué hay detrás, ¿no? ¿Qué pensamientos, qué creencias, qué conversaciones mantenés con vos mismo y con tus equipos hoy? Y luego los invitamos a hacer lo mismo con el estado deseado, ¿no? Para entender, bueno, por dónde, digamos, por dónde va esta organización hoy. Y aparece un tercer contexto, porque estos dos estados en general salen fácil, ¿no? Los empresarios lo tienen claro, más allá de todos los cambios coyunturales que estamos viviendo permanentemente, en general aparecen estos dos estados, pero aparece un tercer estado que para nosotros es fundamental y sería como incluso el más importante, que tiene que ver con el estado de inercia. Para nosotros el estado de inercia es aquel estado donde vamos a estar, ¿sí? En unos meses, a fin de año, a fin del ejercicio económico, cuando de pronto, digamos, no hayamos hecho ningún cambio en nuestras acciones o nuestros pensamientos o conversaciones. Es decir, sería como un ir en piloto automático, ¿no? Por supuesto que dentro de una crisis hay cosas que sí o sí tuvimos que cambiar de manera forzada, otras por una estrategia detrás, pero de alguna manera siempre hay alguna acción o alguna actividad donde estamos en piloto automático, ¿no? Y esto nos lleva a ciertos resultados. Por ejemplo, vos, Rolando, que sos maratonista, si te preguntamos, bueno, ¿cuánto estás corriendo hoy? Rolando me va a decir, no sé, vos estás corriendo ya de forma profesional, ¿cuántos kilómetros estás corriendo hoy, Rolando, por ejemplo, en la actualidad?
como un 0. termómetro. Bueno, hoy Rolando corre 0 kilómetros. ¿Tu estado deseado cuál sería entonces? 42. Bien, 42 kilómetros. Entonces, si hoy, Rolando, vos mantenés esta rutina que estás manteniendo hoy de estar en casa, ¿no? Seguramente haciendo algún ejercicio particular, pero bueno, no estás corriendo porque no nos están permitiendo todavía ese espacio, más allá que en la ciudad sí. Pero digo, si mantenés esta misma rutina, ¿no? Te seguís diciendo, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Estamos mal, ya ahora no voy a lograr lo que yo quería lograr, se va a demorar todo, ¿no? Cambian mis objetivos, ¿no? Todo esto que vamos conversando y nos decimos a nosotros mismos que se conforman en creencias, de alguna manera si te converso post pandemia y te digo, bueno, ¿dónde estás hoy? Estoy segura que no vas a llegar a esos 42 kilómetros deseados, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de ese espacio, ¿sí? Se conforma lo que nosotros llamamos brecha de aprendizaje, de mejora, de desempeño, van a encontrarla con un montón de descripciones, pero tiene que ver con ese gap entre lo que yo quiero lograr y lo que voy a lograr si sigo haciendo lo mismo que hoy. Entonces, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Es primero entender, ¿no? Cuál es la brecha de la organización, ¿sí? Estas son las primeras reuniones de diagnóstico que hacemos con las organizaciones. Bueno, contame, ¿no? Estos 3 estados y vemos cuál es la brecha. Entonces, esta brecha tiene que ver con entender qué es exactamente lo que tenemos que trabajar, qué es lo que la organización tiene que aprender, incorporar hábitos en sus equipos, en sus líderes, para poder acortar esa brecha, cerrarla, ¿sí? Lograr ese estado deseado al que se dirige. Y creo que es muy pertinente en esta etapa también de cambios, ¿no? Claro, eso es muy interesante porque muchas veces escuchamos en muchos webinars, en muchos seminarios, hoy estamos llenos de posibilidades de capacitarnos, pero nos preguntamos, bueno, ¿y cómo lo traslado yo eso a mi empresa? ¿Cómo lo traslado yo a mi organización, a mi asociación? ¿Cómo puede un líder, en este caso, tratar de identificar estas 3 brechas o estos 3 estados que vos identificás para trazar esa brecha? Bueno, también es una muy buena pregunta. Primero, todo tiene que ver con autoobservarnos, ¿no? Primero preguntarnos cuán claro tenemos nuestras propias brechas, porque no es que hay solo una brecha en una organización, ¿no? Hay tantas brechas como querramos ver, como objetivos, como proyectos, etcétera, etcétera. El tema es definir primero la brecha principal, pero también va a tener que ver con la brecha del líder, las brechas del líder y las brechas del equipo. Entonces, ya estoy haciendo un trabalenguas, pero lo que buscamos acá es generar un diagnóstico, ¿sí? Si yo no lo puedo hacer por mí mismo, aunque yo lo pueda hacer, ¿sí? Siempre es rico enriquecerlo con el equipo, para eso estamos rodeados de un equipo, ¿no? El poder sumar estas miradas para poder ver más allá, para poder ver más de lo que estoy viendo hoy. También podemos trabajar con colegas de la industria. Hace unos días escuchaba otra webinar de Oscar Cerezales, uno de mis ídolos que trabaja en MCI Group, organizador de eventos, y él decía que tenemos que dejar de tener las mismas reuniones con las mismas personas, en las mismas organizaciones, ¿no? Que el desafío acá es abrirnos a otras industrias, escuchar otras voces, porque si no seguimos teniendo las mismas conversaciones, ¿no? Y por ende los mismos resultados. Así que, como respondiendo un poco a tu pregunta, para mí, si dentro nuestro no logramos definir esa brecha, como organización, como industria y con otros colegas, podemos seguir pidiendo ayuda, ¿no? Nosotros desde el coaching podemos colaborar, pero también hay otras entidades que pueden colaborar en estas etapas. Siempre es importante ser conscientes de dónde estamos y dónde queremos llegar, ¿no? A dónde queremos aspirar, si no es un barco a la deriva, ¿no? Ahora, supongamos que yo hago este trabajo, amplío la cantidad de voces que escucho y finalmente logro identificar esta brecha, logro cuantificarla. Pero la realidad es que hoy la misma realidad cambia muy rápido. Venimos diciendo hace años que la realidad se vuelve más vertiginosa, pero en estos tiempos las definiciones se dan día a día, semana a semana. Eh, ¿Cómo puedo hacer que eso que yo identifico al mismo tiempo sea flexible y adaptable, digamos, a estos cambios de la coyuntura?
Bueno, desde mi punto de vista creo que tiene que ver con estar presente, ¿no? Hay un concepto que tiene que ver con, primero, digamos, resignificar esta crisis, ¿no? Porque para nosotros crisis es cambio. Sí, no sé si coinciden con este concepto, pero un cambio sería un cambio con un significado que estamos dándole a ese cambio que tiene una connotación negativa, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuánto de ese cambio, de esos cambios que estamos atravesando ya estaban emergiendo en el mercado, ya estaban emergiendo en la industria, en el mundo? Entonces, yo creo que lo que sucedió acá fue una aceleración de procesos de cambio que generó un suscitar de muchas brechas que ya estaban presentes en mayor o menor medida, quizás no eran tan prioritarias para nosotros, pero hoy de pronto, bueno, nos encontramos en ese momento de rejerarquizarlas, ¿no? De ver por dónde vamos. Y en base a esto, bueno, o sea, como rápidamente para entender el contexto, la pandemia, ¿por qué digo que la pandemia aceleró lo que ya estábamos viviendo? Primero, como dos preguntas como muy rápidas, ¿no? ¿Cómo eran ustedes como empresarios hace 10 años y cómo son hoy? Y la misma pregunta, pero ¿cómo eran ustedes como clientes hace 10 años y cómo son hoy? ¿No? Los cambios ya estaban, ya eran parte de nosotros. El tema, bueno, es el gran impacto que se generó por esta pandemia, pero de alguna manera estoy segura que no ha sido una gran sorpresa para muchos empresarios. De hecho, son las conversaciones que estamos teniendo en la mayoría de los casos. Estamos usando herramientas, recursos, apps, ¿no? que ya teníamos a mano. Después, bueno, la regularidad de uso era distinta, pero bueno, hoy no tenemos opción y hay que usarlas. Digo, ¿por qué no animarse antes, no anticiparse a estos cambios que, bueno, que para algunos fueron una situación crítica y para otros resultan en oportunidades? Y aquí es donde también los invito a pensar, ¿no? De todos estos cambios que se están suscitando, ¿cuáles son oportunidades y cuáles no? ¿No? ¿Cuán conscientes estamos siendo de esto también? ¿Cómo crees que esta pandemia, esta crisis que abre oportunidades, está impactando hoy en las organizaciones? No sé, pienso particularmente en las organizaciones turísticas, en las empresas, pero también estamos hablando de las asociaciones, los equipos de trabajo en general. ¿Qué cosas han cambiado a raíz de esta crisis? Yo insisto que tiene que ver con la aceleración de procesos que ya estábamos viendo, si no en nuestra industria, en otras, ¿no? Y de vuelta, hoy uno es cada vez más consciente como usuario de muchos servicios, de cómo cada empresa se está acomodando, ¿no? Por ejemplo, estuvimos acompañando hace poquito una prepaga nacional y yo por mi cuenta tengo OSDE, por ejemplo, y OSDE me escribe todas las semanas un mail para contarme novedades, para hacerme sugerencias e invitarme a webinars. A mí me parece maravilloso, pero esta otra prepaga no lo pensó. ¿Sí? Por otra parte, no sé, digamos, como todas las facturas que estábamos recibiendo de luz, gas, demás, están ya tornando a lo digital, ¿no? Son cambios que ya se estaban dando y se aceleraron. O sea, bueno, por supuesto que para industrias que son tan presenciales y tan experienciales como es el turismo y los eventos, por supuesto que representa un gran cambio de paradigma, pero yo creo que lo que estamos viviendo, ya lo estábamos viviendo como usuarios en otras actividades. No sé si compartís, Rolando, pero creo que, digamos, no ha sido Absolutamente. una gran, por supuesto que como parte de mi corazoncito va a estar siempre en turismo y en eventos, estoy también muy preocupada y muy atenta a cómo poder colaborar en un momento tan difícil, ¿no? Para muchas empresas, sobre todo las empresas que muchas de ellas son pymes o familiares, con mucho deseo de que prosperen y que puedan salir adelante, pero digo, bueno, quizás este es el cambio de tablero, ¿no? También otra webinar que escuchaba hace poquito que decía, no es que cambió, digamos, no cambiaron las estrategias, sino que cambió directamente el juego. Estábamos jugando a las damas, ahora estamos jugando al básquet, no sé, ¿no? Entonces, de pronto nos tenemos que adaptar, no hay otra, ¿sí? Ahora, el tema es poder tomar, digamos, yo sugeriría siempre mirar qué está pasando en el mundo, cómo otras industrias se están reinventando, que es parte de lo que yo les compartí en la webinar, de este desorden mundial, desorden organizacional. Está emergiendo un nuevo orden organizacional
Por supuesto que para mí no está definido todavía, se está dando con este nuevo orden mundial también que está emergiendo, y aquí la pregunta, digamos, que más me hacía yo tenía que ver con, bueno, qué tipo de liderazgo vamos a necesitar para estas nuevas organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son las principales tendencias mundiales de liderazgo? Y eso es justamente lo que te quería preguntar ahora. Ella hablaba, Alicia hablaba recién de unos de los webinars, y uno que brindó hace muy poquito. Yo lo estuve siguiendo y me pareció fantástico el concepto, pero además de que es interesante me parece transmitirlo volcarlo a las organizaciones turísticas también. Ella hablaba de tres modelos de liderazgo que se pueden trabajar con dinámicas o con acciones muy, muy concretas. Así que, nada, ¿querés contarnos un poquito y compartirnos ¿Cómo no? compartirle a Hostel y a nuestros seguidores un poquito esos tres conceptos de liderazgo y cómo puede un líder trabajarlos, además? Sí, sí, esto tiene que ver de vuelta con salir de la caja, ¿no? Get out of the box. Es jugar un poco a generar otros escenarios. Los tres estilos de liderazgo o modelos de liderazgo a los que hacía referencia Rolando tienen que ver con liderazgos que yo, digamos, son de mi creación y tienen que ver con lo que yo considero que va a ser necesario en esta etapa. En primer lugar, el liderazgo global. El segundo tiene que ver con el liderazgo mixto. Y el tercero con un liderazgo en tiempos de crisis. En lo que se refiere al liderazgo global, bueno, fundamentalmente tiene que ver con promover una mirada global y sistémica en nosotros como líderes y en nuestros equipos, ¿no? Y para ello, es algunas de las habilidades que entrenamos desde la consultora, que son las más solicitadas, tienen que ver con entrenar el pensamiento analítico y el pensamiento estratégico, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, les comparto algunos tips, ¿no? El primero tiene que ver con, y aunque parece una obviedad, pero tiene que ver con instaurar la pregunta en nuestras conversaciones, ¿sí? La pregunta no para chequear lo que el otro entendió de mi discurso, ni para chequear que el otro escucha lo que lo que yo ya sé o me devuelve lo que yo ya sé, sino preguntar para elevar, ¿no? La inteligencia colectiva del equipo, para hacerlos posicionar en otro rol, ¿no? Hacerse cargo y hacerse parte de una reflexión colectiva. No se espera que los líderes, ya no más, no se espera que los líderes sean los proveedores de todas las respuestas del mundo. Es imposible hoy tener las respuestas globales, ¿sí? Para eso tenemos equipos, para eso somos partes de asociaciones, para eso estamos dentro de distintas industrias, ¿no? Entonces, el primer tip tiene que ver con esto, con generar espacios de preguntas y generar que las preguntas también nazcan de sus colaboradores, ¿sí? Para poder ver desde otro enfoque. El segundo aspecto tiene que ver con promover estar ayornados permanentemente con procesos, tendencias, novedades del mundo, ¿sí? Esta frase que yo compartía de dime qué diarios, qué redes, qué influencers sigues y te diré quién eres, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, esto, qué espacios está generando para promover que tu equipo también comparta buenas prácticas, tendencias, ¿no? De otros países, de otras industrias, de otras organizaciones. Digamos, todo es fuente de inspiración. Estos espacios que tanto escuchamos, que se usan mucho en consultoría, en metodologías ágiles de brainstorming o lluvia de ideas, ¿no? De generar estos espacios que pueden ser muy poderosos en las organizaciones. Y recordaba, mientras pensaba en esta conversación, en uno de los últimos libros que leí, en la biografía de Steve Jobs, donde decía que él pasaba su mayor parte del tiempo en el área de desarrollo de producto, ¿no? Él tenía una alta orientación a la innovación y por lo tanto pasaba tiempo allí y generaban largas sesiones de diseños de producto para luego prototipar. Si ellos buscaban pasar al prototipo lo antes posible, ¿para qué? Para llevárselos todos a su casa una semana y probar ese nuevo, ¿no? dispositivo. Luego de esa semana se volvían a reunir y hacían otra sesión de brainstorming, de compartir, bueno, puntos fuertes y puntos de mejora. Y esto se reiteraba las veces que fuera necesario hasta que el producto no tenía, ¿no? Ningún pero para modificar. Que también me parece espectacular, ¿no? Digo, cómo estamos haciendo partícipes al equipo en nuestros momentos creativos, en generar nuevos productos. Luego, como último punto del liderazgo global, como uno de los que quería compartirles hoy, tiene que ver con ampliar el observador.
que también parece trillado, pero digamos, antes de tomar una decisión, ¿cuánto me pongo en los zapatos de los stakeholders de la organización, ¿no? De los accionistas, del CEO, de las distintas gerencias, de los proveedores, de la comunidad y por supuesto de los clientes, ¿no? Y de hecho una de las prácticas que también traemos de las metodologías ágiles tiene que ver con que en nuestras reuniones siempre haya una silla vacía. Entonces, al momento que estamos por tomar una decisión, definir el avance con un proyecto, lo que fuere, vamos a virar y mirar a esa silla que va a representar al cliente, ¿sí? Entonces vamos a pensar, ¿qué diría el cliente si estuviera participando en esta reunión? ¿Qué nos aportaría? ¿Qué preguntas traería? ¿No? ¿Qué no le gustaría? A mí me Y otra, gustaría, Lizzy, que nuestros seguidores que están viendo esto en este momento lo prueben en sus organizaciones. Es algo muy sencillo de hacer. sí, Y que después nos comenten, nos dejen los comentarios, nosotros total. te los hacemos llegar, Lizzy, para poder hacer una devolución. Pero eso son técnicas de aplicación muy sencillas las que estás explicando. Bueno, te comparto otra que también, digamos, no la observo tanto en las distintas industrias con las que estamos trabajando hoy, que tiene que ver con generar un liderazgo colaborativo, ¿sí? Que tiene, esta imagen del líder como el ser más solitario de la organización tiene que acabarse. Para el liderazgo global tenemos que entrenarnos y poder abrirnos a generar feedbacks cruzados. Por ejemplo, en mi próxima reunión de gestión sumo a un colega líder de mi industria o de otra industria para que luego me dé feedback. Bueno, ¿cómo estuve? ¿Cómo facilité la reunión? ¿Qué observaste de mi equipo? ¿Qué puntos fuertes? ¿Qué puntos de mejora? ¿Qué tendencias? ¿Qué propuestas? ¿No? Esto nos enriquece un millón, ¿no? Porque de vueltas, a veces todos tenemos puntos ciegos, ¿no? Y más cuando estamos siempre teniendo las mismas reuniones con las mismas personas, hablando de los mismos productos. Entonces, fundamental traer estas otras miradas. Y continuando un poquito más, si te parece, Rolando, sobre Sí, los claro, otros dos claro. liderazgos, gracias, sobre los otros dos liderazgos, digamos, el liderazgo mixto, que es una concepción que yo traigo, ¿no? Sobre la mesa, tiene que ver con estas nuevas colaboraciones que están emergiendo entre el sector público y el sector privado a nivel mundial, ¿no? Esto, si quieren ampliar un poquito más, después vean la webinar, pero sí me interesa compartirles, digamos, qué puedo hacer para entrenar mi liderazgo con esta doble mirada, ¿no? Público y privado. Y aquí, primero, el primer punto que les comparto es identificar nuestras relaciones, ¿sí? Yo diría evaluarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de vuelta, como les decía antes, ¿no? Si seguimos teniendo las mismas conversaciones con las mismas personas, difícilmente vamos a poder ver nuevos aspectos. Entonces, ¿con qué líderes de otras industrias se vinculan? ¿No? ¿Qué nuevas ideas o tendencias les han aportado? ¿Qué nuevas preguntas les han aportado? Y si no logran responder esta pregunta, bueno, aquí es amplíen su red de contactos, ya, ya mismo, ¿sí? Esta es una oportunidad, ahora que estamos todos tan conectados. El segundo aspecto también para recomendar es la identificación de qué organizaciones formamos parte. Todos somos parte de miles de organizaciones, no solamente la organización, ¿no? Como empresa, sino la organización, la asociación de padres de nuestros hijos, el consorcio de propietarios, amigos, etcétera, etcétera. Entonces, en todos estos espacios siempre encontramos plataformas para construir nuevas realidades. Estamos en un momento creativo e inédito para la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar también en estos roles, en estos espacios? Y cómo también yo voy, digamos, jugando un poco, en mi empresa soy el jefe, pero cuando estoy con mis amigos no. Entonces, cómo también desde ese lugar puedo aprender, puedo rescatar nuevos aprendizajes para seguir evolucionando y creciendo. Y por último, respecto al liderazgo mixto, el repensar a los equipos, la reconfiguración de equipos. Y esto tiene que ver también con esta mirada de lo que se viene, ya está presente, ¿no? El mundo de sistemas. Por ejemplo, hay empresas que trabajan con la metodología de la holocracia, que tiene que ver con un sistema de organización sin jefes, ¿sí? La autoridad y la toma de decisiones se distribuye de forma horizontal en la organización. Por supuesto, cada quien tiene muy claros sus objetivos y sus funcionamientos. Entonces, digo, quizás esto ya está presente en el mercado, está sucediendo, y esas organizaciones son muy exitosas, ¿sí? No es que, bueno, es algo utópico. Entonces, la propuesta es, ¿cómo puedo empezar a incorporar estos nuevos modelos de gestión en mi organización? Quizás puedo proponer un proyecto, ¿sí? Un proyecto que tenga que ver con esta mirada pública-privada y pongo a cargo a un colaborador, ¿sí? Y todos vamos a responder a ese colaborador, yo también.
como jefe, ¿no? Entonces, empezar a generar estos espacios para también ir empoderando al equipo. Y por último, ya con respecto al tercer liderazgo, que es el que más estamos escuchando, que tiene que ver con el liderazgo en tiempos de crisis, también, ¿no? ¿Cómo vemos el crisis como oportunidad, ¿no? Esto que traen los orientales. Aquí también 3 sugerencias que pueden llevar a la práctica. Primero, estamos observando muchas empresas que generaron comités de crisis o de emergencias, ¿no? Yo la propuesta que les hago es cómo podemos capitalizar esto en un hábito y convertirlo, en lugar de comité de crisis, en un comité de oportunidades, ¿sí? Un espacio formal, oficializado, interdisciplinario, donde puedan participar distintos colaboradores de nuestra organización, donde nos sentemos a diseñar y a soñar en escenarios futuros, ¿sí? Para poder anticiparnos a esto que estamos viviendo hoy, que por lo que no proyectan los especialistas va a suceder cada vez más, el mundo va a ser inestable, va a haber más cambios de este tipo y más situaciones para resolver. Por lo tanto, estos espacios tienen que ver con generar espacios conversacionales, digamos, que también empoderen a la organización. El segundo, o la segunda invitación tiene que ver con el cambio de roles. Y yo acá les pregunto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que comercializaste un producto de forma directa? ¿O cuándo fue la última vez que probaste tu propio producto? Entonces, sabemos que muchas de las organizaciones, como hablábamos al principio, son, en el sector turístico particularmente, son pymes, ¿no? O empresas familiares, y tenemos esta tendencia a hacer todos todo, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando con esta, o lo que les sugiero con esta propuesta es jugar a pasar por distintos espacios de la organización, distintas áreas de la organización, tanto vos como líder como todo tu equipo. ¿Y esto para qué? Para promover una mirada integral realmente de cuáles son las brechas de la organización, qué está pasando, ¿no? ¿Qué propuestas podemos elevar a través de realmente tener una mirada más completa de las distintas áreas, ¿no? De no ser el área de marketing, el área de operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, el pensar en sesiones de trabajo colaborativas. Y esto tiene que ver con también esta película que traía en el webinar de Apolo 13. Este es un hecho real, 3 astronautas fueron en esta misión, quedaron a la deriva en el espacio. Cuando logran regresar, 2 de ellos escriben este libro, que luego es película. En un momento de la película, la NASA descubre que la nave estaba perdiendo oxígeno. Por lo tanto, inevitablemente tenían que generar un dispositivo, algo para que pudieran reciclar su propio dióxido de carbono. Entonces, lo que generan es una mesa de trabajo donde de pronto aparecen todos los ingenieros y bueno, quienes estaban asignados a este proyecto, con cajas, ¿sí? Que las vuelcan sobre la mesa. Todo lo que estaba en las cajas tenía que ver con todo lo que los astronautas tenían en su entorno directo, ¿sí? A todo lo que podían acceder. E incluso la única consigna era diseñar un dispositivo para filtrar el dióxido de carbono. La única, digamos, al momento de generarlo, hasta utilizan una media de un astronauta, ¿sí? Esto es un hecho real. Entonces, la invitación, ¿por qué traigo esta película? Porque la invitación es a pensar, digamos, esto es reinventarnos, ¿no? O sea, revisar permanentemente con qué recursos cuento y con qué talentos contamos en la organización para poder seguir en el juego, ¿no? Y esto es parte de sentarnos a conversar, ¿sí? Para nosotros las organizaciones son redes conversacionales, ¿sí? Así que dime qué calidad de conversaciones tienes y te diré qué calidad de organizaciones puedes tener. Así que bueno, esas son como los 3 enfoques del liderazgo. Y esa es una máxima fantástica como para cerrar y enmarcar toda esta conversación, que yo te agradezco muchísimo porque ha sido muy enriquecedor, muy útil, además me parece para nuestros seguidores que, como decíamos al principio y conversamos a lo largo de toda esta charla, hoy están preocupados, están sumidos en tratar de resolver un montón de cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, y a lo mejor a veces es necesario volcar, como contabas recién en el Apolo 13, todas las herramientas sobre la mesa y tratar de ver con qué contamos realmente para poder buscar una solución a los problemas que tenemos. Pero bueno, solo eso se puede hacer como en esa mesa, ¿no? Dialogando y haciendo un autoanálisis. Totalmente, totalmente. Coincido plenamente y, digamos, nos olvidamos muchas veces el potencial que tenemos dentro de nuestras organizaciones y dentro nuestro, ¿no? O sea, como
como haciendo como un resumencito en función a lo que vos traías, para nosotros es clave, primero, diagnosticar nuestras brechas, seleccionar cuáles consideramos más prioritarias trabajar, definir qué tenemos que aprender, en qué tenemos que trabajar para incorporar en nuestras organizaciones y luego medir, ¿no? Para asegurarnos de seguir en ese camino hacia nuestro estado deseado. Para nosotros la reinvención nace desde adentro, ¿no? De adentro hacia afuera, y el cambio realmente está en nuestras manos. Por lo menos así me gustaría verlo, me gusta verlo y es lo que comparto. Así que por mi parte, desearles lo mejor en esta etapa y esperando que pronto podamos, digamos, volver a una nueva normalidad de que nos permita una vida más sustentable, una vida mejor, ¿no? Para todos. Claro, nueva para todos. Sí. Lizzy, te agradezco muchísimo, muchísimo por la oportunidad de contar esto que es tan interesante. Gracias a vos, Orlando, un gusto. Los invito a todos los que llegaron hasta aquí en el video a suscribirse al canal de YouTube de Hostel Tour, poner también, hacer un clic en la campanita que está al lado para poder tener las alertas y que cuando hagamos estos contenidos, generemos estos contenidos que son sumamente interesantes, les pueda avisar y los puedan ver y disfrutar también. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Gracias, Lizzy. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Rolando.